activista dentro de Marea Verde y que nos va a contar lo que es la educación en tiempos de recortes, la enseñanza en tiempos de recortes, y a quien hemos pedido una charla pues lo más detallada posible en relación con la problemática de este servicio público, de esta necesidad esencial para nosotros tan fundamental. Bueno, perdonad desde luego una vez más el hecho de que empecemos tan tarde, pero es por el cambio de hora que hemos hecho el pasado domingo, y por eso no habíamos anunciado que se adelantaba una hora la conferencia de hoy. En cualquier caso, de todas maneras, os dejamos compilar, empezamos, y bueno, esperemos que podamos alargarnos el tiempo necesario para que los otros compañeros que lleguen un poco tarde se puedan sumar a esta charla y al posterior debate. Bueno, buenas tardes a todos. Pues gracias a Liliana y a todos los que habéis venido aquí en este planazo de tarde que tenemos de domingo. No sabíamos qué otra cosa mejor que hacer que venir a hablar de educación. Pues me lo propuse y me pareció bien. Yo trabajo en la educación pues desde hace 32 años, me lo acerco así más, ¿no? ¿Vale? Sí. Yo trabajo en la educación hace 32 años, el único mérito es no haberme aburrido todavía, me sigue gustando. Y bueno, trabajo como orientadora en un instituto y he trabajado, y de profesora también, y como profesora pues he trabajado también muchos años, ¿no? Entonces, yo quería explicaros o hablar de, por supuesto, desde mi punto de vista subjetivo, de profundizar un poco en lo más sencillo, en lo más obvio, en lo que llevamos todos los días. Nuestra querida camiseta o la chapa, ¿no?, que nos distingue a la Marea Verde, porque a mí siempre me parece que las cosas cuando las damos por obvias las solemos perder y hay que recuperar un poco el sentido de las cosas y rascar un poco detrás de las palabras. Entonces, simplemente el lema de la camiseta que hicieron tan popular los compañeros de Vallecas. Ayer vi en un vídeo de YouTube que los directores de Aragón se la habían puesto y no les habían dejado entrar en una reunión con el gobierno de Aragón. Y entonces uno se pregunta, ¿qué peligro de país cuando lo que debía ser un lema institucional, ¿no?, escuela pública de todos y para todos, se convierte en algo muy revolucionario, se convierte en algo prácticamente digno de ser protegido por la policía? Y no les dejaron entrar. Entonces vamos a ver qué es lo peligroso de ese lema que llevamos ahí en verde con tanto orgullo, ¿no?, que es algo más que una moda que supongo que durará mucho más de un año. En principio, hablamos de algo tan básico como la educación pública, y la hablamos como un derecho constitucional. El artículo 26 de la Carta de Derechos Humanos habla del derecho a la educación como una de las grandes bases y logros de la humanidad. Nosotros lo recogemos en nuestra Constitución española en el artículo 27 y decimos que el derecho a la educación es algo general, es algo básico de nuestra democracia, de nuestra Constitución. Por lo tanto, algo que parece tan sencillo ha dejado de serlo, ha dejado de ser una obviedad, ha dejado de ser algo institucional para convertirse en algo que teníamos y que estamos perdiendo. Como todo lo obvio, cuando no se defiende se puede perder, vuelvo a insistir. Entonces, ¿por qué decimos que es un derecho y no un privilegio, basándonos en esta Constitución y en esta Carta de Derechos Humanos? ¿Y por qué se deduce a partir de que decimos que es un derecho? Pues algo que también parece peligroso decirlo, que no puede ser un negocio. Y como no puede ser un negocio, ¿por qué está en manos de lo privado? ¿Por qué están aumentando los conciertos a la privada desde el propio Estado, que es el que supuestamente tendría que conservar y que desarrollar lo público? Es decir, esto es un galimatías, nadie entiende nada. ¿Es público? ¿No es público? ¿Tiene que haber dos redes? ¿Tiene que haber una sola? Yo en esto soy radical en el sentido profundo de la palabra. Creo que no debe haber dos redes. Creo que debe ser pública la educación. Pero hemos ido tragando a lo largo de estos años, desde que construimos entre todos ese modelo de educación pública de calidad hace mucho tiempo. A mí ya me da vértigo ir para atrás, pero lo veníamos construyendo. Y de repente ves que se ha desmontado. Y se ha desmontado por los propios que decían defenderlo. Entonces, por eso insisto en que solo puede haber un modelo único, público de educación, en el sentido de que sea un bien de todos
y un bien que lo pagamos ya entre todos los que no tenemos amnistía fiscal, quiero decir, es decir, entre todos los que pagamos Hacienda religiosamente. ¿Por qué? ¿Qué se deduce entonces la segunda parte del lema, ¿no? Este sencillo lema que dice educación de todos y para todos? Pues la segunda parte del lema de la camiseta indica un principio que es la universalidad de la educación. Es decir, no solo es un derecho para uno, sino que es un derecho para todos, es un derecho universal. Esto quiere decir, vamos a desmenuzarlo un poquillo, que es independiente de la raza, sexo, color, clase social, económica, pueblo de donde procedas o país. Y algo tan sencillito de entender y de poner, pues resulta que cuando manejamos la información decimos, pues esto no funciona así, porque realmente ahora hasta la Constitución, los jueces tienen que investigar ahora, dirimir si es constitucional o no que haya colegios de niñas separados, segregados de los de niños. Parece que no está tan claro esto que es para todos sí, pero separados. Para todos, pero ya puede haber muchos matices. Y para todos de la misma manera, pues tampoco. Los que más tengan, pues oiga, tendrán mejores resultados. Entonces no parece que las cosas estén muy claras. Y si ya nos metemos en el para todos, de todos y para todos, aplicaríamos el concepto de diversidad, que también nos gusta decir a todos, estupendo, eso de la diversidad nos encanta a todos, nos sentimos como más grandes, más abiertos, más democráticos, cuando hablamos de diversidad. Pero claro, estamos hartos de decir que nuestras grandes ciudades son multiétnicas y diversas, y Londres, París, todos sabemos que están llenas de guetos, pero somos diversos, no pasa nada, somos diversos. Entonces, cuando hablamos de la escuela pública, hablamos de la diversidad curiosamente en sentido negativo. Y decimos que la escuela pública tiene mucha diversidad, por decirlo finamente, está llena de gente de todo el mundo. Y entonces parece como que eso es una contradicción en el sentido que le damos un carácter peyorativo a la diversidad. O sea, por una parte la aceptamos, pero por otra la oponemos a la privada, que decimos es que allí los niños tienen más nivel porque hay menos diversidad. Vamos a ver qué demonios es eso de la diversidad, si es un valor o un contravalor. Si es un valor, la diversidad, vamos a tomárnoslo en serio. La diversidad no quiere decir nada más ni nada menos que somos seres singulares. Es decir, que somos alguien porque somos diversos, que no somos clónicos, que somos individuos y por tanto merecemos la categoría de personas singulares. Y esa es nuestra riqueza. Pero si lo vemos como un mal, pues vamos a ver la diversidad como la quieren ver ahora las nuevas formas de ver la educación. Es decir, diversidad pero no todos juntos. Vamos a ver, ¿por qué no ponemos a los que más saben con los que más saben? Que subirán su nivel y su prestigio. ¿Por qué no ponemos a los más retrasados con los más lentos? ¿Por qué no ponemos a las niñas separadas de los niños? A los que tienen un problema, como puede ser por la hiperactividad, con los hiperactivos. Y cada oveja con su pareja, que parece que esto va a ir mejor. Y eso, cuidado, que a veces se defiende desde foros supuestamente democráticos, supuestamente de izquierdas. Y sin embargo, eso decimos es absoluta y totalmente contrario a la diversidad. Yo siempre pongo un ejemplo, como me gusta a mí mucho la biología y el campo, siempre pongo el mismo ejemplo. Pongo el ejemplo de un bosque de pinos y eucaliptos, replantado. Bien, todos igualitos y todos compitiendo por el sol. Todos de la misma manera, seleccionados las especies y, bueno, pues a su manera cada uno diciendo, a ver, si me toca a mí un poquito más rayo de sol. A mí me da mucha pena ver este paisaje. Yo prefiero el bosque mediterráneo, yo prefiero la mezcla de todos los árboles, incluso de todos los matorrales que soportan los árboles grandes. Esa es la biodiversidad y la ecología que yo defiendo en educación. El bosque mediterráneo, el bosque autóctono, que es diverso, pero es mucho más estable, es mucho más poderoso, es mucho más resistente. Y que todos aprendemos de todos. Cuando, por ejemplo, luego esto llevado a la práctica, empieza a generar contradicciones, ¿no? Las familias que tienen que matricular a sus hijos ahora en septiembre.
No, hombre, yo es que defiendo la escuela pública, pero para mi niño quiero lo mejor. Y con los hijos no se juega. Con el futuro de los hijos no se juega, no te puedes arriesgar a meterlo en cualquier lado. Con la gente diversa, en general. Entonces yo el mío le voy a llevar a un privado porque con el mío no se juega, pero yo creo en la escuela pública, yo creo en la sanidad pública. Bueno, no es meterme con nadie, yo respeto las opciones, aunque ya he dicho claramente que mi modelo no es ese. Respeto a las personas, otra cosa es que esté de acuerdo con ellas. A mí me parece que cuando un niño aprende algo en la escuela, si es que aprende, como decía Mark Twain, no permitas que la escuela estropee tu educación, pero bueno, suponiendo que se aprenda algo, aprendemos juntos. ¿Cómo va a aprender la solidaridad un chaval que no tiene aparentemente problemas? Yo he notado que casi todos los tienen, pero digamos que lleva una vida más cómoda, más feliz, más consistente en cuanto a raíces afectivas, un medio económico posible. ¿Cómo va a aprender la solidaridad si está ya segregado solamente con niños de ese mismo nivel y condición? ¿Va a aprender que un niño que tiene a lo mejor una discapacidad le va a enseñar algo? Y no lo digo por ningún paternalismo, es que enseñan mucho los niños que tienen cualquier discapacidad. Si hay algo que aprender en la escuela es que cuando tienes un déficit tienes un superávit. Pero claramente, o sea, no lo digo por ninguna opción paternalista. Es decir, un niño Down, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que se llama una discapacidad, suele tener una inteligencia emocional vivísima, intuitiva y rapidísima. Y si no, los que han tratado con niños Down, pues que me digan lo contrario. Leen cualquier tipo de emoción en cualquier rasgo humano de la cara sin que le tengan que preguntar qué te pasa. Sin embargo, a veces hay otros cerebros más analíticos que pueden tener al lado un problema grave y no darse cuenta. Luego todos aprendemos de todos y os lo digo absoluta y totalmente convencida de ello, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver, una vez que... Yo no voy a hablaros, os lo digo porque sigáis un poco el curso de la charla sin haceros mucho lío. Es decir, yo voy siempre a los modelos porque cuando todo se derrumba no te queda otra, te queda la arquitectura, te quedan los pilares, la estructura, nada más. Y es por lo que sigues luchando. Si no, ¿de qué iba a estar yo aquí en el retiro a estas horas charlando de lo que me convence, ¿no? Pero digo, bueno, pues voy a hablar de los modelos educativos en los que creo que no hay mucho. Para mí hay dos y luego explicaré por qué. Y luego Agustín, que iba a hablar de cosas como más concretas de los recortes, de la ley verde, cómo se nos plantea el futuro en el tema de educación, pero digo por separar, por si decís, esta no llega a término, no baja la concreción. Yo es que estoy en el modelo, ¿vale? Es un poco en lo que creo que merece la pena pensar, ¿no? Entonces, en definitiva, yo lo que veo es, he vuelto a retomar, pero con grandísimo placer, pues este amigo nuestro, que se ha muerto hace poco, pero que no se ha muerto, espero que no se muera nunca, Paulo Freire, un texto de los años 70, La pedagogía del oprimido. Y en él plantea, todos os sonará, pero para el que no le suene, pues es el mejor pedagogo del siglo XX, y lo será posiblemente todavía en nuestro siglo XXI, un teórico de la educación absolutamente práctico porque logró cambiar el modelo de educación en todo Brasil. Entonces, Freire nos habla, y yo lo retomo para esos dos modelos de educación, porque parece que los modelos de educación es la ley de los socialistas, la ley de los del PP, y digo yo, pues estaríamos buenos. ¿Hay algo más en la existencia humana? ¿La ley de la LOCSE o la ley que ponga ahora a ver? ¿O los cambios que den los políticos para un lado y para otro? Pues plantea Freire dos modelos muy claritos. Dice, el primero es la educación bancaria. Este hombre era profeta, yo creo. Hablar de la educación bancaria hace 40 años, digo, este hombre era profeta, ¿no? Pero hablaba de la educación bancaria en el sentido metafórico de quien cree que la educación no es más que poner al servicio de las instituciones unos profesores que van metiendo datos en los cerebros infantiles o adolescentes, juveniles, y que van creando el saber, la ciencia, van transmitiendo el saber. La educación bancaria, como dice Freire, es considerar al otro un mero depósito. Yo te enseño porque tú eres un ignorante.
El saber está en mí, yo te lo transmito. Por lo tanto, es un saber, independientemente como sea el profesor que lo dé, es un saber autoritario, es un saber vertical. Es negar la condición de persona del otro. Y el otro es persona, tenga 4 años o tenga 40. Es un ser humano con reflexión. Es un ser humano ávido de conocer. Es un ser que tiene todo el derecho a la ciencia, al conocimiento, pero sobre todo a descubrirla, al descubrimiento. Esto que era parte del tuétano de cuando construimos el modelo de escuela pública, escuela activa, y nos lo creíamos todos y cada uno de los profesores y maestros, se ha olvidado. Se ha olvidado por un modelo bancario, por un modelo de... hay 3 palabras que se repiten desde hace tiempo y a mí me resultan súper peligrosas. Las 3 empiezan con E, no sé por qué, eso todavía no lo he descubierto. Primero, el éxito. El éxito, habéis hablado todos del éxito, todos hay que tener un éxito enorme en esta vida, triunfar. El éxito de momento es superar todas las pruebas que te pongan. El éxito es llegar ahora pues a dar buen rendimiento en el PISA, buen rendimiento en las posibles reválidas de las que luego hablará según los proyectos de ver, buen rendimiento en la selectividad. Eso es tener éxito escolar. Y fracaso, por ende, pues es no tenerlo, es muy claro. Apruebas o suspendes. El chico así considerado llega a ser, incluso para sus padres que le aman y le quieren mucho, un mero boletín de notas. Y esto lo sabemos la gente que estamos en educación. Cuando un padre viene angustiado a preguntarte por su hijo, viene a hablar de las notas, de las que ha suspendido, de que está desmotivado, pero no en general, que suele pasar, sino está desmotivado por los estudios. A lo mejor también está desmotivado por la vida y no lo ven, porque el niño se convierte en un boletín de notas. ¿Quién aprueba o suspende en solidaridad, en compromiso, en creatividad, en gracia, en amistad? ¿Dónde está el boletín de notas de esas cosas? ¿Dónde está la educación integral de los niños? Hemos perdido ese horizonte y parece, como no sé, de mi discurso ahora como de maestra guay, buen rollista, que de vez en cuando me dicen los alumnos. Pero es algo más que ser un maestro guay o un profesor guay, es creérselo. Es creer que un niño es un ser íntegro, es un ser integral, no es un boletín de notas. Su éxito y su fracaso no pueden depender de cosas tan, ¿cómo se diría yo?, tan cambiables, tan móviles, que cualquier zoquete de segundo de la ESO puede llegar a ser un estupendo ingeniero en pocos años. ¿Y cómo es esa transformación de gusano a mariposa? Pues eso se llama educación, proceso, evolución, en la que creemos profundamente. Por tanto, el otro modelo, contrario a este ser que va recibiendo, le llamaremos una educación liberadora, como llama Freire y yo. Digo, ¿para qué vamos a inventar otras palabras si lo que hay que es rellenar de contenido las que hemos perdido? ¿Por qué seguir siendo tan modernos? La neolengua que dice Millás, yo soy devota de Millás, cuando habla de ese neolenguaje que raro que utilizamos ahora, ¿no? Entonces, estábamos en la palabra éxito, la segunda con E es excelencia. Por favor, no solo hijos con éxitos, tenéis que tener hijos excelentes. Todos tienen que ser excelentes. Pero claro, la excelencia, oiga, nunca ha sido para todos. O sea, no van a aprender todos igual. De siempre ha habido torpes y listos, de siempre ha habido, en fin, como decimos en la escuela, es que este no da más. No da más, ¿por qué? Ahí está el secreto. Es decir, cuando hablamos de excelencia, yo os lo digo sinceramente, si tuviera un hijo, y los he tenido bastante buenos estudiantes, jamás de los jamases se me ocurriría llevarle a un bachillerato de excelencia. Y digo, ¿por qué? Es que no quieres algo bueno para tus hijos, si se lo merecen, si son muy listos. ¿Por qué no darles todas las posibilidades como madre? Eres una mala madre, no aspiras a nada más, no tienes un horizonte claro para ellos. Yo diría, Dios mío, meterles en un sistema competitivo, donde solo se mide su fracaso y su éxito, nuevamente por unas notas que van a conseguir, siempre compitiendo con el de al lado, porque claro, si tú eres excelente, el de al lado es un perdedor. Eso es como el lema de la Nike, si no eres el primero, eres un segundón. Fijaros que hasta en el deporte la Nike lo tuvo que prohibir, el lema de la Nike, famoso de las zapatillas aquellas doradas, ¿no?, de Johnson. Pues ahora la escuela adquiere el mismo lema perverso de los atletas perversos. Si no eres el primero, eres un perdedor.
Por lo tanto, jamás de los jamases para mis hijos desearía un estrés semejante, ¿no? Y mucho menos, pues ya si lo generalizamos para otros niños. Pero este es el modelo que se impone, y se impone como modernidad, como chicos que van a ir de éxito, como país que vamos a poder competir en cerebros. Vamos a exportar cerebros, eso sí, ya están exportados todos. Nuestros grandes chicos se han ido a la inmigración, y eso lo sabemos todos. O sea, eso no es ninguna demagogia, son cifras que no las tengo aquí delante, pero prefiero ni contarlos. El potencial humano y científico que se nos ha ido ya y se nos está yendo. Entre otras cosas porque los padres alentamos a nuestros hijos a que se vayan, porque aquí no hay calle, no hay calle para ellos. Aquí no pueden nadar. La tercera es el esfuerzo. Se ha criticado mucho leyes anteriores diciendo, demagógicamente también, que nuestros chicos es que les habíamos acostumbrados a un laissez-faire, a un todo vale, a un no te esfuerces, que ya lo hacen tus padres y tus profes. Quien vea cualquier clase, quien vea la cantidad de exámenes que tiene un chaval y de controles, eso no es la evaluación continua, eso es la continua evaluación. Es decir, eso es tremendo, y sin embargo se ha dejado así que nos lo creamos. Los chicos de ahora, los de la LOS, es que no saben nada, es que van por la vida alegres discutiendo la palabra patata con su compañero. Es decir, bueno, todos estos chistes que han circulado por las redes tenían su filo, sabían a dónde iban. Los chistes son políticas siempre son políticos. Los chistes jamás serán inocentes, solo para hacernos reír. Entonces yo me gustan mucho los chistes, pero hay que saber qué finalidad tiene el que cuenta el chiste y por qué se difunden tanto determinados tipos de chistes, contra quién o a favor de quién. Hablando entonces de estas tres es el éxito, la excelencia y el esfuerzo. ¿Qué pasa? Que no queremos nosotros ni éxito, ni excelencia, ni esfuerzo. Queremos, como dice nuestra presidenta, tabla rasa de todos, una medianía. ¿Qué palabras utiliza? Una medianía, una mediocridad en los centros. Que haya un gris en los centros, que nadie brille por encima de nadie. ¿Es eso lo que queremos? Pues hombre, no. El modelo, frente al modelo bancario, frente al modelo que dice que la escuela, y cuando digo la escuela digo desde la infantil a la universidad, se tiene que arrodillar frente a la banca, nunca mejor dicho, frente a los mercados, quiere decir que la elección de los chavales, y yo lo digo desde mi pequeño mirador como orientadora, que cada vez los chavales piden cosas que ni siquiera desean, es decir, ¿en qué puedo tener éxito y dinero? ¿En qué puedo tener trabajo? ¿En qué puedo tener...? Entonces, bueno, las carreras que pide la economía, como las carreras de prestigio, van a dejar de ser, por supuesto, todas las humanidades. ¿Para qué sirve un filósofo? ¿Para qué sirve un historiador? ¿Para qué queremos un sociólogo? ¿Para qué queremos? Y un artista, ya me diréis, ¿qué hacemos con un artista? ¿Qué hacemos con un artista? ¿Qué hacemos con alguien que se quiera dedicar a lo que siempre se han llamado humanidades, cultura universitaria? La universidad ya no es universidad, lo siento. La universidad se ha sometido al mercado. ¿Tiene que estar separada del mercado? Totalmente no, porque tenemos que vivir de algo y tenemos que crear proyectos. Pero la universidad y toda la escuela, como si fueran las fichas de un dominó movido al revés, es decir, la escuela debería ir desde los grandes campos de formación de una persona, el 0,6, truncado desde hace mucho tiempo. Se rompió el modelo 0,6 de educación infantil y ya no empuja la educación infantil a la primaria, a la secundaria a universidad, sino que el dominó, si nos vierais como fichas de dominó, empuja a la universidad, empuja a la banca, empuja la economía capitalista neoliberal a todo el sistema hasta arruinar hasta los de 0 a 6 años. Ya tienen que ser preescolares que otra vez aprendan cuanto antes mejor a leer y a escribir. Porque, oye, tienen que competir luego en los foros. Y tenemos que competir con Europa. Fijaros lo de la competición con Europa. Hay 2 países emergentes en el PISA, o sea que llevan todas las medallas. Uno de ellos, el primero, es Corea del Sur. Y el segundo es la tan conocida Finlandia. Nos lleva ventaja Corea del Sur. Bueno, pues entonces, ¿por qué no nos aproximamos al modelo de Corea? Un país que no tenía nada después de las guerras, que se ha hecho a sí mismo, que las madres y los padres, sobre todo las madres, han invertido toda su economía en educación, para que sus hijos tengan la mejor educación. Es cierto, han llegado a ser los mejores, los primeros de la NAI. El mayor país con índices de suicidios del mundo, suicidios adolescentes. Sabéis que los suicidios adolescentes están prohibidos decirlos por su efecto mariposa, por el efecto que pueden tener de
impregnación de esos ejemplos en otros adolescentes. Pero un programa que el otro día hubo en la 2, todavía queda algo, de algún documental, no sé si alguien lo vio, veían la barbaridad que suponía el estrés de considerar a un chico lo que ya decía Freire, un depósito bancario de meterle todos los conocimientos. Hasta que un chaval adolescente que estaba a punto de suicidarse, se le ocurrió hacer un corto sobre un vídeo de no tengo vida, ¿para qué sirve mi vida? Llevo 20 años estudiando, 14 o 15, y no veo ningún horizonte más que seguir esforzándome. No he tenido vida, no he tenido niñez, me quiero suicidar. Lo hizo en nombre de sus compañeros, lo hizo en nombre de gente, de un amigo suyo que ya se había suicidado anteriormente. Entonces, ¿por qué Finlandia iguala a Corea del Sur, pero tiene otro modelo? Me parece que no se suicidan mucho los niños en Finlandia, por lo menos que sepamos hasta ahora. Porque tiene un modelo cooperativo. Te podéis decir, hombre, pero son muchos menos, ¿esos dónde van a parar? Ya, pero el modelo es el modelo. El modelo puede ser en pequeña escala, el modelo puede ser macro. Si existe lo micro, se podría trasladar a lo macro. Eso nunca lo pensamos, siempre dicen, son muy pocos y tienen el dinero para repartir entre pocos. Nosotros somos un país pobre y tenemos que repartir entre muchos. No hay color, no se puede dar. ¿Por qué no se puede dar un modelo exigente de educación en nuestro país sin tener que llegar a la aberración de Corea del Sur? Porque estamos siguiendo un modelo de educación bancaria, de niños como depósitos a llenarlos de contenidos. Claro, el que triunfa es el que reproduce mejor los contenidos, no el que piensa, no el que crea. Eso guárdatelo para ti. Si te han preguntado lo que te han preguntado. Ese es el modelo antípoda de lo que creíamos en la escuela activa, creíamos en el modelo de educación pública, donde hacer seres pensantes, reflexivos, que era el modelo que naturalmente defendía ya Freire hace muchísimos años. Nos ponemos entonces a elegir y decimos, a ver, instruir o educar. Parecen lo mismo, pero a mi instrucción de toda la vida, ¿a qué os suena? A militar. No se hace la educación, se hace la instrucción. En el ejército nadie habla de educación, se habla de instrucción. Un amigo mío, orientador, una vez explicaba en una reunión de padres, llevó un casco y una regadera. El director le dijo de dónde iba con eso. Dijo, aplicarles a los padres los dos modelos de educación. Digo, os quite usted eso porque eso no me parece correcto. El caso es que el hombre no le dejaron actuar y a mí me parecía una gran metáfora. Entonces, para desahogarse, pues me la contó. Digo, no te preocupes que yo la voy a difundir aunque tu director no te deje. Entonces él quería ponerse el casco como metáfora de la educación bancaria, de lo que tenemos que colocar a los chicos y luego cerrar el casco. No pienses, no reflexiones, porque entonces te haces persona crítica. Esto no interesa al sistema, porque los profesores no somos neutros. Ni la matemática, ni la literatura, ni la historia, ni la geografía. No es nada neutro, hombre, pero son contenidos. ¿Qué contenidos? ¿De qué color son los contenidos? Todo, absolutamente, son contenidos políticos. Todo, absolutamente, no hay nada inocente ni neutro. Entonces, ¿qué estamos adoctrinando a los niños? Yo soy de las que adoctrino porque doy ciudadanía. ¿De qué le vamos a hacer? Pues si me dicen, y me preguntaban los niños este año si yo les adoctrinaba. Digo, ¿y qué palabras habéis aprendido con el telediario? Os estoy adoctrinando. Entonces hablábamos y discutían y los chavales les puse simplemente una frase en la pizarra y les dije, ¿es igual legal que justo? Dios mío, la que lié. ¿Por qué? Porque pues debía estar adoctrinando yo, porque realmente los chavales sabían perfectamente 1000 ejemplos de lo que era legal y era injusto. Empezando por nosotros, no creáis que hablaban solo de las hipotecas, que también estaban informados, pero hablaban de cosas que son... Perdón. No, sí, me cortáis, me hacéis el rulo, lo que queráis, que yo si no cojo esto ya. Bueno, pues haberme avisado. No. Pero, ¿se sigue? Sí, aquí estamos. Pero aquí está grabando también. Sigue. Ya termino pronto, no os preocupéis. No, sigue. Sigue. Muy bien. No, pero bien, no, pero si a mí, a ver, voy a hablar de educación dialógica.
Y entonces, si voy a hablar de educación dialógica, evidentemente me tendré que cortar, porque si no sería una contradicción in situ un poquito exagerada, ¿no? Frente a ese modelo que decíamos del casco está el modelo de la regadera que decía ¿Para qué llevas la regadera? Pues porque simboliza una educación liberadora. Mirad por dónde le salió un discípulo a Freire, pero mucho más llano, digamos, ¿no? Mucho más de andar por casa. El casco y la regadera en vez de la educación bancaria, la educación liberadora. Pero viene a decir lo mismo. Es decir, la educación liberadora nada menos que pretende crear personas que piensen, que sean críticos y que la palabra no sea neutra en ellos, que les sirva para transformar la realidad, que sean agentes de cambio. Nada menos que eso. Eso es adoctrinar o es enseñar a pensar. Porque cada doctrina, antes lógicamente lo decía en broma, intento no adoctrinar, pero sí intento que los chicos, las chicas, piensen por sus propias reflexiones. Y esto parece como muy ingenuo. ¿Cómo va a haber propias reflexiones en chicos que están constantemente recibiendo la tralla tremendo, la influencia de los medios, la influencia de un consumo? Evidentemente, por eso digo también que la educación no es neutral y que nos tenemos que dejar ya de ser como tan buenistas, tan comprensivos con los modelos existentes, porque habrá que neutralizar esas fuerzas, habrá que comprometerse, habrá que decirles que eso no puede ser, no es un modelo válido, no es un modelo estable, no es un modelo que puedan difundir y que podamos nosotros sencillamente aguantar o tolerar, ¿eh? Habrá que hacerles críticos con sus propias contradicciones, como las tenemos también nosotros. Ese modelo que llamamos de escuela liberadora es un modelo que también se llama en psicología modelo de potenciación, que consiste en ver, y digo ver en el sentido de mirar, de comprender al alumno, a la persona con la que nos educamos, el verle como un ser en cambio profundo. Si no, ¿de qué íbamos a estar tantos años con los de 15 años? Ellos no cambian, siempre tienen 15 años, nosotros envejecemos, pero ellos son los que cambian profundamente. Ellos son los que son capaces de transformaciones que a lo mejor ninguno de los que estamos sentados aquí serían tan profundas. Son seres en cambio. Y esto lo digo porque luego cuando Agustín hable de la ley Ver, veremos la tamaña barbaridad que supone psicológicamente negar el cambio y la modificación de una conducta a un chaval de 14 años. Eso es lo más grave, lo que más atenta al modelo de creer en una persona. Creemos en las personas porque vemos que somos seres transformables, seres cambiantes, seres que vamos siendo, no que somos. Y el que digas que yo soy así, pues oye, pues te mejoras, que no me gustas. Esa es una excusa inmovilista de la persona que no podemos aceptar los que creemos en el diálogo y en el cambio. Y simplemente deciros eso, que Paulo Freire no está muerto, que hay que releerle, que el modelo de diálogo decía cosas que hay que volver a poner sobre la mesa y decir, nadie educa a nadie, las personas se educan en comunión. Esto no es una metáfora, esto no es un querer estar de colegas con los chicos, esto es así. Quien tenga alumnos y diga que no aprende nada de ellos, que lo deje. Quien tenga hijos y cualquier padre que no aprenda nada de sus hijos, que lo deje, que deje de ser padre. Porque o nos lo creemos este principio de mutua educación que tenemos entre todos, o desde luego dejemos de hablar de educación y hablemos de banco, hablemos de depositar, hablemos de casco y hablemos de instrucción, pero no volvamos a nombrar la palabra educación. Por último deciros, y eso me los apunto para que no se me olvide ninguno, ¿qué valores, así por resumir, que ya corro enseguida, queremos dejar claros en el alumnado los de la marea verde? Pues decimos, el amor y el gusto por la cultura independiente de su utilidad en el mercado, la pasión por seguir aprendiendo y formándose durante toda su vida, el sentido ético, para que sean hombres y mujeres con una moral bien desarrollada, la solidaridad en un mundo que cada día la va a necesitar más, va a necesitar muchos 15Ms esta sociedad, el sentido crítico para que puedan un poco distinguir lo legal de lo justo, la creatividad como medio de imaginar lo que todavía no existe y es necesario, y en fin, que sean seres singulares, diversos y libres para desarrollar todas sus capacidades y para que se sientan bien consigo mismo por lo menos. Y nada, pues luego en el debate pues nos seguimos viendo. Paso la palabra a Agustín Moreno. No sabíamos qué otra cosa mejor que hacer que venir a hablar de educación. Pues me lo propuse y me pareció bien. Yo trabajo en la educación pues desde hace 32 años
Me lo acerco así más, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, Bien. sí. Yo trabajo en la educación hace 32 años. El único mérito es no haberme aburrido todavía, me sigue gustando. Y bueno, trabajo como orientadora en un instituto y he trabajado, y de profesora también, y como profesora pues he trabajado también muchos años, ¿no? Entonces, yo quería explicaros o hablar de, por supuesto, desde mi punto de vista subjetivo, de profundizar un poco en lo más sencillo, en lo más obvio, en lo que llevamos todos los días. Nuestra querida camiseta o la chapa, ¿no?, que nos distingue a la marea verde, porque a mí siempre me parece que las cosas cuando las damos por obvias las solemos perder y hay que recuperar un poco el sentido de las cosas y rascar un poco detrás de las palabras. Entonces, que es el que supuestamente tendría que conservar y que desarrollar lo público. Es decir, esto es un galimatías, nadie entiende nada. ¿Es público? ¿No es público? ¿Tiene que haber dos redes? ¿Tiene que haber una sola? Yo en esto soy radical en el sentido profundo de la palabra. Creo que no debe haber dos redes. Creo que debe ser pública la educación. Pero hemos ido tragando a lo largo de estos años, desde que construimos entre todos ese modelo de educación pública de calidad hace mucho tiempo. A mí ya me da vértigo ir para atrás, pero lo veníamos construyendo. Y de repente ves que se ha desmontado. Y se ha desmontado por los propios que decían defenderlo. Entonces, por eso insisto en que solo puede haber un modelo único, público de educación, en el sentido de que sea un bien de todos y un bien que lo pagamos ya entre todos los que no tenemos amnistía fiscal, quiero decir. Es decir, entre todos los que pagamos Hacienda religiosamente. Habla del derecho a la educación como una de las grandes bases y logros de la humanidad. Nosotros lo recogemos en nuestra Constitución española en el artículo 27 y decimos que el derecho a la educación es algo general, es algo básico de nuestra democracia, de nuestra Constitución. Por lo tanto, algo que parece tan sencillo ha dejado de serlo, ha dejado de ser una obviedad, ha dejado de ser algo institucional para convertirse en algo que teníamos y que estamos perdiendo. Como todo lo obvio, cuando no se defiende se puede perder, vuelvo a insistir. Entonces, ¿por qué decimos que es un derecho y no un privilegio, basándonos en esta Constitución y en esta Carta de Derechos Humanos? ¿Y por qué se deduce a partir de que decimos que es un derecho? Pues algo que también parece peligroso decirlo, que no puede ser un negocio. Y como no puede ser un negocio, ¿por qué está en manos de lo privado? ¿Por qué están aumentando los conciertos a la privada desde el propio Estado? Activista dentro de Marea Verde y que nos va a contar lo que es la educación en tiempos de recortes, la enseñanza en tiempos de recortes, y a quien hemos pedido una charla pues lo más detallada posible en relación con la problemática de este servicio público, de esta necesidad esencial para nosotros tan fundamental. Bueno, perdonad desde luego una vez más el hecho de que empecemos tan tarde, pero es por el cambio de hora que hemos hecho el pasado domingo, y por eso no habíamos anunciado que se adelantaba una hora la conferencia de hoy. En cualquier caso, de todas maneras, os dejamos compilar, empezamos, y bueno, esperemos que podamos alargarnos el tiempo necesario para que los otros compañeros que lleguen un poco tarde se puedan sumar a esta charla y al posterior debate. Bueno, buenas tardes a todos. Pues gracias a Liliana y a todos los que habéis venido aquí en este planazo de tarde que tenemos de domingo. Simplemente el lema de la camiseta que hicieron tan popular los compañeros de Vallecas. Ayer vi en un vídeo de YouTube que los directores de Aragón se la habían puesto y no les habían dejado entrar en una reunión con el gobierno de Aragón. Y entonces uno se pregunta, ¿qué peligro de país cuando lo que debía ser un lema institucional, ¿no? Escuela pública de todos y para todos, se convierte en algo muy revolucionario, se convierte en algo prácticamente digno de ser protegido por la policía? Y no les dejaron entrar. Entonces vamos a ver qué es lo peligroso de ese lema que llevamos ahí en verde con tanto orgullo, ¿no? Que es algo más que una moda que supongo que durará mucho más de un año. En principio, hablamos de algo tan básico como la educación pública y la hablamos como un derecho constitucional. El artículo 26 de la Carta de Derechos Humanos